Arrancamos con el desarrollo de la información. El presidente de la República, Nayib Bukele, reiteró su línea de trabajo para transformar por completo a la nación salvadoreña, que se ha basado en la unidad y la atención de la voz de la población. El presidente de la República, Nayib Bukele, a través de sus redes sociales, enfatizó su mística de trabajo para heredar a las presentes y nuevas generaciones un mejor país y agregó que en esa labor, la voz de los salvadoreños es primordial. No se confundan, el pueblo no solo tiene derecho a opinar, sino a criticar, exigir, presionar, demandar y en último caso, a remover. Eso aplica para todos, empezando por este servidor. Este gobierno ha demostrado ser el que más escucha al pueblo y así seguirá. En otro tuit, señala la importancia de la unidad y de la templanza para mantener el rumbo de El Salvador. Lo que no se permite es que funcionarios que han sido partícipes de las decisiones salgan luego a acusar a sus compañeros de lo que ellos mismos han sido parte, para sacar raja electoral a costa de un proyecto común, muchas veces financiados por intereses externos. Añadió que este mensaje también va para algunos ministros y secretarios. No se tolerarán caballos de Troya ni quintas columnas en el gobierno, pero con el pueblo humildes. Tampoco se tolerará la prepotencia. En síntesis, el centro de su gobierno, el beneficio del pueblo salvadoreño con decisiones para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta nación. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. El titular de Hacienda acudió a la Asamblea Legislativa para presentar la Ley del Presupuesto General de la Nación para el próximo año, en el cual se han destinado más recursos para diferentes carteras de Estado que son vitales para el país. El periodista Edgar García nos amplía la información en el siguiente enlace. Adelante, Edgar, buenas noches. Muy buenas noches, es un gusto saludarles. Oficialmente, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ha presentado el presupuesto general de la Nación para el 2023. El monto asciende a los 8.902 millones de dólares. Según el titular de Hacienda, de estos se han destinado 3.471 millones para educación, salud y seguridad, tomando en cuenta que son tres ejes fundamentales para el desarrollo del país. Solo esto representa el 39% del presupuesto general de la Nación. Escuchemos. Esta cifra incluye 667 millones del vencimiento del bono 2023, deuda que nos toca pagar como gobierno de la República, pero que fue heredada del gobierno de Francisco Flores, quien murió en arresto domiciliar acusado por corrupción. El ministro de Hacienda además explicó que en lo que respecta a la brecha presupuestaria se han asignado 472 millones de dólares, es decir, 26 millones menos en relación al 2022. La inversión pública del presupuesto 2023 asciende a 1.739 millones, es decir, 45 millones adicionales a lo que habíamos programado también para este año. Hay que entender que hay algunas obras que ya se han estado construyendo. No obstante, hay nuevas obras que hemos incluido, como el viaducto de Los Chorros o el viaducto Francisco Morazán, que no estaba incluido el año pasado en el presupuesto. Por su parte, el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, explicó que será la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto la que se encargará de estudiar a detalle la Ley del Presupuesto General de la Nación para el 2023. Nosotros como Asamblea Legislativa vamos a seguir dándole los recursos y la gobernabilidad que nuestro presidente Nayib Bukele necesita para que continuemos trabajando por las transformaciones que se están haciendo en este país. Vamos a hacer la programación debida para llamar a los ministros y que cada uno de ellos nos los presente, no solo a nosotros como comisión o como asamblea, sino que también al pueblo salvadoreño, cuál va a ser el destino del presupuesto que cada uno de los ministerios está presentando. Según lo explicaron los funcionarios, también se incluyen 186 millones de dólares para la ejecución de la ley Crecer Juntos, una política impulsada desde el despacho de la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, ya que es considerado como un eje transversal para el Estado. Así la información para compartir con ustedes. Buenas noches para todos.
Información en vivo a esta hora de la noche desde la Asamblea Legislativa, y para profundizar en el presupuesto general de la Nación propuesto para el 2023, me acompaña en el estudio el periodista Edgar Jurado. Buenas noches, Edgar, adelante con la información. Buenas noches, Armando y amigos televidentes. Importante conocer a detalle este instrumento que le da certeza al gobierno del presidente Nayib Bukele, pero también a la población salvadoreña de que se van a ejecutar todos esos planes en beneficio para continuar la transformación en diferentes áreas que ha experimentado nuestro país desde la llegada del presidente Nayib Bukele a la presidencia. Y vamos a ver ahora mismo los datos, lo que dicen las gráficas, de acuerdo con lo presentado esta tarde por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. El presupuesto general de la Nación del 2023 asciende a un total de 8.992.7 millones de dólares. Importante destacar que de esta cifra se incluyen 667 millones de dólares para pagar los bonos, una deuda adquirida por el gobierno del presidente Francisco Flores en 2002. Por eso es alta la cifra. Hay que recordar, el gobierno del presidente Nayib Bukele va a honrar los compromisos fiscales, esas deudas que adquirieron gobiernos plagadas de amplia corrupción, que van a ser canceladas incluso con parte de este presupuesto. Ya lo tienen en detalle. Ahora mismo vamos a conocer la inversión prioritaria, es decir, aquella inversión social que va a impactar directamente al desarrollo de las familias salvadoreñas. Asciende de los más de 8.992 millones de dólares. La inversión total, usted la tiene en áreas prioritarias, asciende a 3.471.9 millones de dólares. Esto es lo que se va a ejecutar en temas como, por ejemplo, salud, educación y seguridad. Y vamos a conocer justamente cómo se dividen estos más de 3.000 millones de dólares que el gobierno del presidente Nayib Bukele va a destinar en materia de inversión social. Seguridad, son 838.8 millones de dólares, con los cuales se continuará salvaguardando la vida de los salvadoreños. Es decir, este presupuesto que va destinado exclusivamente para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y también para el Ministerio de la Defensa Nacional, para darle todos los recursos, todos los insumos que necesitan esos héroes, los policías, los soldados que están día y noche, las 24 horas del día, los 365 días del año, para resguardar la seguridad y la soberanía de nuestro país. Ahora pasamos a conocer la inversión destinada para salud. Se van a destinar 1.131.2 millones de dólares para que se continúe brindando o garantizando la atención de la salud en los hospitales y también en las diferentes unidades del país, unidades de salud con las que cuenta el país, para que usted tenga toda esa atención que el gobierno del presidente Nayib Bukele le ha garantizado durante su mandato. También importante, para educación se van a destinar 1.501.9 millones de dólares, siendo así una de las inversiones más grandes en la historia de nuestro país, para que se continúen ejecutando todos aquellos proyectos que tienen que ver con la educación de nuestro país. También es importante que usted conozca cómo el gobierno del presidente Nayib Bukele desde su llegada ha realizado diferentes acciones para mejorar significativamente la vida de los salvadoreños. Es por ello que el presupuesto de este año, del 2022, es el plan con mayor inversión pública aprobado para El Salvador. El gobierno apostó por lo social para generar cambios importantes en materia económica, educación y también en seguridad. Veamos. El 43% del presupuesto general de la Nación se destinó para la inversión social. En educación, con una partida que representa el 5.5% del PIB, se apostó por la reducción de la brecha digital. El Ministerio de Educación confirmó que ya se entregó la totalidad de computadoras y tablets para 1.1 millones de estudiantes del sector público. También se destinaron fondos para la mejora de la infraestructura educativa, capacitación docente y tecnología. Seguridad también recibió incremento para la modernización y equipamiento de las instituciones. Se han entregado armamento, uniformes, botas, cascos y chalecos balísticos. Se han comprado vehículos militares de última generación todoterreno como los Yagu y Sandcat. El rubro de salud fue otra de las partidas que recibió aumento presupuestario, utilizado para mejorar la red hospitalaria, compra de medicamento, atención de la pandemia por COVID-19 y contratación de personal médico. Con el primer impulso económico, la inversión en infraestructura pública ha permitido la construcción de carreteras, pasos a desnivel, ha disminuido los tiempos de tránsito, ha facilitado el transporte de mercancías y representa un importante eslabón en la generación de empleos.
Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y de hecho, la administración del presidente Nayib Bukele ha incrementado progresivamente los presupuestos para las áreas sociales, salud y educación y también, lo más importante, la seguridad. Ahora tiene grandes asignaciones para el desarrollo de todas las políticas de desarrollo, contrario a lo que sucedía con las administraciones de Arena y del FMLN, gobiernos que en lugar de beneficiar a la población se asignaron a sí mismos jugosas partidas que se usaban para gastos particulares y no en beneficio de la población salvadoreña. Al FMLN y a Arena se les puede recordar por muchas cosas, entre ellas la corrupción que habían institucionalizado mientras fueron gobierno. Año tras año, hacían presupuestos maquillados, desfinanciados y con jugosas partidas, pero para sus gastos secretos. De hecho, el gasto en sanidad pública disminuyó a menos del 4% del PIB en esas épocas. Bajo la presidencia del prófugo Salvador Sánchez Serén, El Salvador invertía apenas 15% de su gasto público en sanidad. 5 años antes, con Mauricio Funes, el otro prófugo, era del 17% apenas. Y si se retrocede a los gobiernos de Arena, la inversión seguía siendo marginal, lo que mostraba el desinterés por la población. Y de la salud también hacemos referencia en la educación. En ese rubro apenas estaban consignados los salarios. Casi nula inversión en infraestructura y equipos. Abandonaron a los niños y a las escuelas. Es por ello que el gobierno del presidente Bukele ha tenido que batallar con el lastre del desinterés que Arena y el FMLN juntos dejaron. Pero ahora el sistema educativo tiene un rumbo histórico, ya que en el presupuesto actual es más del 5.1% del Producto Interno Bruto, casi 1.500 millones de dólares. Una cifra jamás vista. Y es que durante el gobierno del presidente Bukele, la inversión ha sido incrementada de manera sostenida y progresiva. No solo en salud y educación, sino también en seguridad. Como ejemplo, el FMLN tuvo presupuestos para seguridad de 500 millones en el 2014, 599 millones en el 2015 y 570 millones más en el 2016. Cifras similares hasta que se fueron de la presidencia. Pero la pregunta salta por sí sola. ¿Qué hicieron con esos fondos si la inseguridad creció y las pandillas se fortalecieron? Sin embargo, y pese a todo, el presidente Bukele sacó ventaja de su voluntad política y generó las condiciones para llegar a este momento histórico, acabar con las pandillas. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. A estos datos es también importante, compañeros, agregar que se asignaron cerca de 300 millones de dólares a ONG ficticias, es decir, organizaciones que fueron creadas por los diputados de Arena y del FMLN y que llegaban las peticiones para asignarles esas cantidades importantes de dinero que provienen justamente del impuesto de los salvadoreños y luego eran aprobadas y los diputados, de hecho en una comisión especial, esos exfuncionarios admitieron que aprobaron fondos para esas organizaciones ficticias. Una situación que ha desaparecido y que contrasta totalmente con la actualidad cuando el gobierno sigue apostando por sus 3 principales bases, la seguridad, la salud y la educación para la población salvadoreña, que definitivamente lleva un gran desarrollo para todas las personas que viven en El Salvador. Gracias por la información que nos has compartido, Edgar. Muchísimas gracias, Héctor. Educación, salud y seguridad, sin duda temas fundamentales para el desarrollo del país. Y siempre en temas económicos, para el segundo trimestre del año, la economía del país refleja un crecimiento positivo. Esto según el último informe del Banco Central de Reserva. La mayoría de los rubros de la economía reportan un despunte, los cuales representan un 72% del Producto Interno Bruto. El crecimiento económico para el segundo periodo del año 2022 es de 2.8%. Las cifras favorables son producto de la implementación de políticas de seguridad como el régimen de excepción y el plan control territorial, además de las medidas económicas ante la inflación mundial, el impulso de El Salvador como destino turístico seguro y las medidas para el combate de la pandemia por COVID-19. Anteriormente no habíamos tenido un periodo tan lleno de shock económicos de forma internacional.
Sin embargo, no habíamos crecido ni lo que se pronostica, siempre habíamos crecido del 2% en el promedio de los 20 años, en el periodo de 10 años anteriores habíamos crecido un 2.5%. 15 de 19 actividades económicas reportaron un crecimiento en el segundo trimestre, lo que representa un 72% del Producto Interno Bruto. Las más importantes, que son electricidad con un 15.3%, servicios administrativos y de apoyo con un 11%, la construcción, que es muy importante y pesa bastante en la economía salvadoreña, un 10.3%. Los factores que dinamizaron la producción nacional amortiguaron el impacto de las condiciones internacionales adversas. Ahora, El Salvador descarta una recesión, como lo han señalado sectores de oposición. De acuerdo a la dinámica económica que registra el país, además de los datos y los últimos indicadores que tenemos hasta agosto, El Salvador estaría descartando una recesión para este año 2022. El gobierno además está brindando un clima de confianza y seguridad para la inversión, que junto a las políticas de seguridad, económicas y en materia de salud, contribuirán a elevar la proyección de crecimiento económico al cierre de 2022. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. El informe del Banco Central de Reserva además confirma que El Salvador mantiene la tasa de inflación más baja de la región, como resultado de la aplicación de las medidas económicas impulsadas por la administración del presidente Nayib Bukele. Entre las estrategias se encuentran la estabilización de los precios de los combustibles, la eliminación de aranceles en productos de la canasta básica, el subsidio del gas propano, facilitación de importación y las verificaciones de los comercios para evitar la especulación. Nicaragua 11.5%, Honduras un 10.4%, Guatemala un 8.9% y El Salvador registra una inflación de un 7.7%. Es decir, nos colocamos con la tasa de inflación más baja de Centroamérica. Y en el 2021 el crecimiento económico del país superó las proyecciones planteadas por diversos organismos, entre ellos el del Fondo Monetario Internacional, que divulgó en abril de ese año un 4.2% de crecimiento. Sin embargo, los distintos indicadores económicos mostraron un mejor comportamiento del esperado y en octubre se proyectó el crecimiento en la economía en 9%, respaldando los datos que también dio a conocer el Banco Central de Reserva. Pero al cierre del año, en total, se logró recuperar en un 10.3% en la economía y se contó con el respaldo del consumo impulsado por las remesas y exportaciones. A esto se le sumaron las distintas acciones realizadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele para impulsar la economía del país, entre ellas el incremento en el empleo y los ingresos de las familias salvadoreñas. El economista Alfredo Milián considera que las estrategias del gobierno en medio de una crisis mundial son extraordinarias, ya que están haciendo que el país despunte en su economía. Las medidas de alivio económico han permitido desde la pandemia la reactivación de las empresas para la generación de empleo y han evitado que se deterioren las condiciones de la población. En este momento El Salvador está repuntando dentro de la situación mundial. La recompra de la deuda que ha generado un millonario ahorro indica que El Salvador tiene capacidad de cumplir sus compromisos financieros. El Salvador no ha caído en ningún momento en impago. Y yo creo que El Salvador lo ha hecho perfectamente bien. No solamente por el hecho de que nosotros hemos mantenido más o menos la deuda consolidada dentro de un nivel bastante positivo. Este experto en materia económica afirma que la reconstitución de la economía se está logrando como resultado de las medidas que impulsa el gobierno del presidente Bukele, que también incrementó su recaudación, la cual podría ser de $2.000 millones al final del año. Eso no ocurría en los gobiernos anteriores, eso fue muy claro. Entonces, si nosotros hemos hecho esa recaudación, quiere decir que el público, como público, está cumpliendo con su obligación tributaria. Y eso le da una liquidez extraordinaria al país. La inflación no depende de El Salvador, pero a capa y espada el gobierno está combatiendo sus efectos, con haber aumentado el salario mínimo en un 20%, incentivando la inversión interna para la generación de empleo y evitando que se deteriore la necesidad de subsistencia de la población. Si no lo hacemos, hubiésemos tenido una crisis como la tienen muchos países.
Entonces eran absolutamente necesarios, así como cuando se dieron las canastas de alimentos. Mientras los extremos del continente de América, Estados Unidos, Chile y Argentina están teniendo inconvenientes para solventar sus problemas económicos, un nuevo brillo surge debido a que la situación es diferente y esperanzadora en El Salvador, donde se ha tomado una política de Estado eficiente que ha generado crecimiento, inversión y desarrollo en favor del pueblo salvadoreño. Walter Morán, Noticiero El Salvador. Y con esta información finalizamos nuestro primer bloque de noticias. Permítanos una pausa, ya regresamos. No nos cambie. A continuación, El Salvador, referente mundial en la diversificación de la matriz energética, alberga importante encuentro global de energía geotérmica. Diario El Salvador. Búscalo a solo 25 centavos. La libertad de ser tú mismo y lucir como tú quieras, solo la encuentras en Sears. Las mejores recomendaciones para mantener en óptimo estado tu vehículo son gracias a Diparbel. Realiza una inspección a las bujías cada 10.000 kilómetros y reemplázalas si es necesario. Revisa el nivel y estado de aceite de tu caja de velocidades y cámbialo cada 60.000 kilómetros para mantener tu transmisión al máximo. Verifica el estado de la faja de tu vehículo para detectar si presenta deterioro y reemplázala de ser necesario. Visita nuestros centros de servicio y realiza tu servicio de mantenimiento a tiempo. Diparbel, cuidándote a ti y a nuestros colaboradores. Regresa. Hola, te saludan los Tigres del Norte. Soy el jefe de jefes, señores. Ya está cerrada, golpes candado. Que voy a llorar cuando te vayas. Los Tigres del Norte en El Salvador. Domingo 18 de diciembre. Todos los caminos conducen al Estadio Cuscatlán. Boletos a la venta en smartticket.com. Para más información visita lareuniontour.com. Noticiero El Salvador, edición estelar. Ahora, desde el Foro Alfa. Muchísimas gracias por su sintonía. Continuamos con la información. El presidente de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempasel inauguró la segunda conferencia de alto nivel de la Alianza Geotérmica Global, organizada por el gobierno de El Salvador en colaboración con la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA. La conferencia, que convoca a representantes y delegados de 45 países que crean, impulsan y promueven la geotermia, está enfocada en las oportunidades y desafíos de fomentar este tipo de desarrollo sostenible. Un cuarto de la energía que consumimos en estos momentos viene de la geotermia, cifra que se proyecta cambiar, con la construcción de 2 nuevas plantas geotérmicas, una ubicada en Chinameca y otra en San Vicente. Durante el encuentro, especialistas y profesionales en la materia expusieron una serie de conocimientos que darán como resultado la firma de un compromiso técnico de los Estados miembros para avanzar en la geotermia y traducirla en acciones que beneficien al sector. El Salvador busca un mejor destino para todos los salvadoreños, todos los días. Y con las políticas que se han implementado en el gobierno del presidente Nayib Bukele hemos logrado cambiar por completo la forma en cómo el mundo miraba a El Salvador. Que del 100% de energía que utiliza El Salvador, el 25% es totalmente renovable y se apuesta por incrementar esta cantidad.
Bajo el liderazgo del presidente de la República de El Salvador, hemos estado en constantes conversaciones para organizar este evento de nivel mundial en este país como anfitrión. En IRENA damos una gran importancia y relevancia a los recursos geotérmicos. Se busca que las naciones incrementen su aporte para la producción de plantas geotérmicas. De hecho, destacaron a El Salvador porque tiene un ambicioso plan que permitirá construir más instalaciones de producción limpia. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Por primera vez en la historia, nuestro país es anfitrión de esta reunión de alto nivel de la Alianza Geotérmica Global, organizada por la Agencia Internacional de Energías Renovables y el Gobierno de El Salvador. Pero, ¿qué significa esto para el país y cuál es y qué trabajo realiza esta alianza a nivel mundial? En la siguiente nota le contamos todos los detalles. La Alianza Geotérmica Global es un espacio para fortalecer el diálogo, la cooperación entre países y coordinar esfuerzos para incrementar la participación de la generación de energía geotérmica en el mundo. La alianza tiene como objetivo multiplicar por 5 para 2030 la capacidad instalada de generación de energía geotérmica y duplicar al menos el incremento de calor geotérmico en relación con los niveles de 2014. Actualmente, en nuestro país, la energía geotérmica representa el 25% del consumo diario de los salvadoreños, cifra que posiciona al país como un referente en el mundo. El proceso de generación fue reconocido recientemente por el Protocolo de Kioto como amigable con el medio ambiente. Dicho protocolo forma parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el acuerdo internacional que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo lo que nuestro país está alcanzando será expuesto en la reunión de alto nivel de la Alianza Geotérmica Global, que ofrecerá una plataforma para un intercambio de experiencia entre los más de 45 países miembros de la Alianza Geotérmica Global. La Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, como organización intergubernamental, sirve de plataforma principal para la cooperación internacional, centro de excelencia. La Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, como organización intergubernamental, sirve de plataforma principal para la cooperación internacional, centro de excelencia y repositorio de políticas, tecnología, recursos y conocimientos financieros en materia de energía. Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador. Fomentar el turismo ha sido una de las apuestas del gobierno del presidente Nayib Bukele. De hecho, somos la única nación en Centroamérica que se ha recuperado a plenitud en este rubro después de la pandemia. Esto ha sido la clave para que el Banco Interamericano de Desarrollo apruebe un financiamiento de $106 millones para impulsar el turismo en la zona oriental. El Salvador es uno de los destinos más visitados en la región. El apoyo contundente que ha dado el presidente Nayib Bukele al sector turismo ha permitido que el Banco Interamericano de Desarrollo considere aprobar una inversión de $106 millones que servirán para fortalecer el turismo en la zona oriental. $106 millones, los cuales van a ser destinados a casi todo el préstamo para la zona oriental, un 90%, y después también temas transversales que vamos a tener del sector. Con los fondos aprobados, el gobierno construirá infraestructura pública e implementará malecones ecológicos, la restauración y conservación inclusiva de ecosistemas como los manglares de Oriente y el desarrollo de planes sostenibles de los destinos turísticos. Todo eso interesó a los miembros del organismo multilateral. Algo histórico, primero, porque solo es a nivel mundial. El banco nunca había dado una operación de préstamo para un sector, mucho menos para una región o para un país en el tema turístico. El Salvador es una nación con sanidad en sus finanzas y que ha implementado estrategias de seguridad y económicas que han ayudado a tener acceso a financiamiento internacional. Porque hemos mostrado que tenemos respaldo, que tenemos solidez. El tema de seguridad fue clave, el tema de cómo se ha recuperado el sector, el tema cómo trabajamos en conjunto con la empresa privada, el tema cómo también vamos a los destinos turísticos y trabajamos con las comunidades. Gracias al turismo, el país ha aumentado el empleo formal y con el otorgamiento de $106 millones se brindará más trabajo a la población salvadoreña. Kevin Castillo, Noticiero El Salvador. La sección de economía es presentada por Bancovi, su banco cooperativo visionario. Gracias a los subsidios que brinda el gobierno, los precios del gas propano y de los combustibles no tendrán ninguna variación para los próximos días. Las acciones ejecutadas han permitido aliviar el bolsillo de los salvadoreños.
Los salvadoreños seguirán percibiendo un significativo ahorro en sus bolsillos al pagar por cada cilindro de gas propano. Según el Ministerio de Economía, hasta este 30 de septiembre, por un tambo de 35 libras, el precio al consumidor será de $15.50, pero con el subsidio focalizado se cancelarán únicamente $7.46. Por su parte, el cilindro de 25 libras y que es el más utilizado por la población tendrá un costo de $11.13, pero con el subsidio el precio será de $3.09. El de 20 libras con subsidio focalizado se cancelará en 94 centavos y el precio al consumidor es de $8.98. Finalmente, el tambo de 10 libras tiene un costo de $4.61. Las medidas tomadas por el Ejecutivo y respaldadas por la Asamblea Legislativa también permiten fijar los precios máximos por cada galón de combustible. En la zona central y occidental, la gasolina superior se cotiza en $4.31 y $4.32 en el oriente. La gasolina regular, por su parte, a escala nacional se cancelarán $4.15 por galón de combustible. El diésel tiene un precio máximo de $4.14 en las 3 zonas del país. El Ministerio de Economía informó que estos precios se mantendrán vigentes hasta el 3 de octubre. Edgar García, Noticiero El Salvador. Desarrollar el sector agropecuario es una de las apuestas del gobierno del presidente Nayib Bukele. Uno de los actores clave es el Banco de Fomento Agropecuario, que ha beneficiado a miles de productores nacionales con la habilitación de nuevas líneas de financiamiento. Hemos ido mejorando muchísimo, ahora ya tenemos una producción de entre 800 y 900 botellas por día. Mario Hernández es un productor ganadero del departamento de Morazán y está agradecido por el respaldo recibido por el Banco de Fomento Agropecuario. Durante el 2022, esta institución financiera reporta un crecimiento de 8.8% en créditos desembolsados para el sector agrícola, con una inyección de $84.8 millones que ha permitido impulsar la producción agropecuaria del país. Nosotros compramos allí de ese dinero una vaquita, es desparasitante, vitaminas y para lo que es el cultivo, herbicidas, insecticidas y fertilizantes. Otro de los sectores dinamizados es el dedicado a la producción pecuaria nacional. De enero a agosto de este año, el desembolso de créditos para la ganadería bovina se incrementó en un 74%, pasando de 7.8 a 13.6 millones de dólares, monto de los fondos destinados para el financiamiento. Don Enzo Cervellón Flores se dedica al cultivo de papaya. Yo me siento agradecido con ustedes, vea que me dan la oportunidad de poder trabajar, vea aquí en mis cultivos. Entonces, vea, yo lo espero que pues engrandecerme un poquito más, porque nosotros surtimos para el mercado central. La caficultura es otro de los sectores que ha encontrado en el Banco de Fomento el financiamiento necesario para mejorar los resultados de cosechas pasadas. Entre enero y agosto del 2021 fueron desembolsados $8.9 millones, cifra que ya fue superada hasta en un 30.3% durante el mismo periodo de este año. Alex Landaverde, Noticiero El Salvador. Regresa. Hola, te saludan los Tigres del Norte. Soy el jefe de jefes, señores. Ya está cerrada, golpes candado. Que voy a llorar cuando te vayas. Los Tigres del Norte en El Salvador. Domingo 18 de diciembre. Todos los caminos conducen al Estadio Cuscatlán. Boletos a la venta en smartticket.com. Para más información visita lareuniontour.com. Noticiero El Salvador, edición estelar. Ahora, desde el Foro Alfa. Estamos de regreso con más información. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es el máximo ente de la jurisprudencia en El Salvador. Con ello, sus resoluciones son de estricto y obligatorio cumplimiento. ¿Qué sucede si una sentencia no es acatada? Se lo explicamos en la siguiente nota. No hay
ninguna habilitación por otro medio para cuestionar o para incumplir o desobedecer. En términos sencillos, la Sala de lo Constitucional es el máximo juez en los conflictos que tienen que ver con derechos contemplados en la Constitución de la República. En este sentido, existe una resolución de la Sala emitida en 2021, donde habilita la reelección presidencial. Una nueva composición de sala, estamos en un momento histórico diferente, además esta sala ha considerado que la anterior o una de las anteriores hizo una interpretación errónea de una disposición constitucional, normando de diferente manera a lo que ellos han considerado actualmente que lo es. Podemos estar o no estar de acuerdo, sin embargo es la opinión que cuenta. De hecho, el Tribunal Supremo Electoral, organismo encargado de los comicios, informó que acatará la decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Si lo hace, incurren en un delito que se llama desobediencia. El delito de desobediencia, pues estrictamente consiste en desobedecer una orden dictada por una autoridad competente en algún rubro, que para este caso es la Sala de lo Constitucional. La desobediencia conlleva de 1 a 3 años en prisión, dependiendo de la gravedad del delito, sumado a otras sanciones administrativas. Y en el caso de encontrarse responsable a la persona que sea o al funcionario de desobedecer, pues queda inhabilitado en el ejercicio del cargo para el mismo tiempo de la sanción a la que sea condenado. El pasado 15 de septiembre, el presidente Nayib Bukele informó que buscará la reelección en el cargo, decisión que es respaldada por el 94% de la población, según diferentes sondeos de opinión. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. La continuidad del presidente Nayib Bukele ha generado grandes expectativas dentro y fuera de las fronteras patrias, afirma el analista Walter Araujo. La reelección en El Salvador la respalda el pueblo y el sistema constitucional a través de una resolución emitida por los magistrados de esta sala, decisión que se convierte en ley de la República. El anuncio del presidente Bukele de postularse como candidato presidencial por 5 años más llena de esperanza, debido a que las acciones positivas seguirán. De hecho, ya son un referente ante los ojos del mundo. Porque se está creando una nueva filosofía y una forma distinta de gobernar en efectividad y en beneficio de las poblaciones. Los éxitos de seguridad pública son totalmente inmensos. El analista Walter Araujo dice que tras la época de los gobiernos de Arena y FMLN, El Salvador quedó en las ruinas. Ahora solo un verdadero líder con decisiones firmes y contundentes, como el presidente Bukele, están cambiando la situación del país, por lo que retroceder representa un riesgo que ningún salvadoreño quiere tomar. De que se está haciendo procesos de transformación de toda la estructura de un país que el cual el mismo pueblo está avalando. Y eso es lo que posibilita el elemento real, que es que el pueblo quiera reelegir a un presidente. Las sentencias y resoluciones de la Sala de lo Constitucional son de estricto cumplimiento, y seguir esta práctica tiene antecedente de que todos los sectores de la sociedad respetan las órdenes emanadas por el máximo Tribunal de Justicia que está permitiendo la reelección. Ese texto constitucional del artículo 152 ha sido leído en el mismo sistema por la Sala de lo Constitucional actual y simplemente convirtió en un hecho y en un texto constitucional que un presidente de la República en funciones pueda presentarse como candidato. Walter Araujo afirma que la Constitución de la República establece que el poder radica en el soberano, es decir, en el pueblo, que casi en su totalidad está pidiendo la reelección del presidente Bukele. Walter Morán, Noticiero El Salvador. La Cámara Salvadoreña de Turismo brindó su postura sobre el interés expresado del presidente de la República, Nayib Bukele, de participar en las próximas elecciones. Este sector reconoce el esfuerzo realizado por el gobierno en potenciar el turismo, así como las inversiones en infraestructura, además del trabajo efectuado en materia de seguridad. Casatur afirma que ese conjunto de acciones le ha permitido al sector privado trabajar por primera vez de forma coordinada con el Ministerio de Turismo. Expresamos nuestro apoyo a la gestión que se ha venido haciendo en materia turística, al trabajo articulado que hemos mantenido y que hemos sostenido con el gobierno desde que llegó el gobierno de la presidencia del presidente Nayib Bukele, y cómo hemos sido testigos y sido partes también de ese trabajo articulado
entre el sector público y el sector privado, y cómo celebramos desde el sector turístico la apuesta que el gobierno ha hecho desde el día 1. El Salvador atraviesa un momento histórico en materia de seguridad. En este gobierno se contabilizan 205 días con 0 homicidios. Dichas cifras jamás las había logrado ningún gobierno, pese a las estrategias fallidas implementadas y los pactos oscuros con las mismas pandillas. Los 205 días con 0 homicidios que registra nuestro país los ha logrado el gobierno del presidente Nayib Bukele en los más de 3 años de gestión, y solo en el régimen de excepción se contabilizan 106 días sin asesinatos. A los meses de julio y agosto, que fueron catalogados como los meses más seguros en la historia, se le suma también el mes de septiembre, con 18 días sin muertes violentas, incluido el jueves 29 de septiembre, día que finalizó con 0 asesinatos. Este logro fue compartido por el presidente Bukele en su cuenta de Twitter y expuso: 0 homicidios. Septiembre está a punto de convertirse en el mes más seguro de nuestra historia. Dios quiera y así sea. Seguimos, seguido del hashtag Guerra contra Pandillas. En ese mismo sentido, como parte de los excelentes resultados del régimen de excepción, a través de los diferentes operativos por parte de la Policía y Fuerza Armada, se ha capturado a más de 53.465 terroristas, 1.544 armas de fuego incautadas, más de 1.919 vehículos decomisados, 12.405 celulares, más de $1.190.000 en efectivo y más de 6.27 toneladas de droga y 182 campamentos destruidos. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. El mandatario salvadoreño envió un mensaje a los héroes de azul donde destacó su loable labor. Definitivamente El Salvador ya no es el mismo país que conocíamos. Hace unos años estamos librando varias batallas. Estamos cambiando la forma de vernos a nosotros mismos y la forma en que el mundo nos ve. Hoy, que celebramos el Día de nuestra Policía Nacional Civil, quiero agradecer a todos los hombres y mujeres que salen todos los días, dispuestos a dar la vida si es necesario para que estemos seguros, puntualizó el mandatario. Y ahora es momento de una breve pausa. Ya volvemos. Más adelante, Huracán Ian llega a Carolina del Sur tras su destructivo paso en la Florida. Diario El Salvador. Búscalo. Estas condiciones se deben a que el ciclón continúa enviando ráfagas de viento que facilita la presencia de humedad, producto de la brisa marina. Que es el flujo del sur que entra cuando la tierra se calienta un poco más con respecto al mar y por lo tanto el viento entra del sur arrastrando humedad hacia la costa o hacia el sector de tierra. Además, ante las precipitaciones que se presenten y la humedad ya acumulada en el suelo, las probabilidades ante diversas afectaciones en zonas vulnerables se mantienen. Si hay condiciones de lluvia que pueden llegar a ser intensas, por lo tanto también existirá alguna probabilidad de que hayan deslizamientos de tierra, hayan también caídas de árboles que estén débilmente agarrados al suelo y por lo tanto siempre hay la probabilidad de este tipo de impactos. Por lo tanto hay que mantenerse atentos a este tipo de ocurrencias, claro. En el tema de las temperaturas, se prevé que sean frescas en horas de la noche y por la madrugada sean cálidas, tomando en cuenta que el cielo estará de nublado a medio nublado. Por lo tanto, siempre va a haber bastante calor, sobre todo en horas de mayor insolación. La recomendación es a mantenerse hidratados, ya que estamos esperando temperaturas que rondarán entre los 30 hasta los 34, 35 grados Celsius, sobre todo en el área del oriente. Para las madrugadas, estas estarán refrescando un poquito más, temperaturas que estarán rondando entre los 19 hasta los 22 grados Celsius. Por otra parte, las condiciones en el mar siempre son propicias para realizar actividades de turismo, pesca y transporte, pero se recomienda precaución. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador.
El gobierno, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, actualizó el sistema de alerta estratificada. Con la modificación del sistema de alertas, 29 municipios antes declarados con alerta roja pasaron a alerta naranja y el resto del país, de acuerdo a la misma actualización, pasa a alerta amarilla. Tome en cuenta las disposiciones emitidas por el gobierno y manténgase al pendiente de las informaciones de canales oficiales en torno a la situación del tiempo. La potencia con la que Ian está azotando la región de Estados Unidos es sin precedentes. En las últimas horas, este fenómeno climatológico pasó por Carolina del Sur, dejando a su paso incalculables daños. Conozcamos más detalles. El huracán Ian sigue imparable por la región americana. El estado de Florida quedó totalmente devastado tras su paso. Hoy, en horas de la tarde, Ian tocó tierra en Carolina del Sur con vientos máximos de 140 kilómetros por hora, pero como un ciclón posttropical categorizado así por el Centro Nacional de Huracanes. En las primeras imágenes compartidas en redes sociales por los mismos habitantes se observa la furia con la que este fenómeno natural está azotando a la región, con fuertes marejadas ciclónicas que ya provocaron la caída de un muelle y severas inundaciones que cubren las calles y vehículos. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, advirtió que la devastación en esta región podría ser igual o incluso mayor a la dejada en Florida. Las principales vías de Charleston han sido descritas por los habitantes como intransitables, debido a las inundaciones y los escombros que ya ha arrasado la fuerte corriente. Este potente huracán, el cuarto de la temporada, ha tocado tierra en 3 regiones diferentes desde su formación en el centro del Caribe el pasado fin de semana. En Cuba, Ian dejó destrucción en la zona occidental de la isla, con al menos 2 víctimas mortales. En Florida, el ojo del huracán arrasó con todo a su paso, cobrando la vida de al menos 21 personas y dejando a millones sin electricidad. Asimismo, las autoridades confirmaron que el paso de Ian dejó 47.000 millones de dólares en pérdidas, lo que lo convierte en uno de los ciclones más costosos de la historia. Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. En información que se genera hace solamente minutos, queremos compartir con usted lo siguiente. Manifestantes hacen huir a la policía en Cuba. Veamos los detalles. Esta es información de última hora de lo que está ocurriendo en Cuba. Esté pendiente de nuestras redes sociales donde les estaremos llevando más información. Vamos a una pausa y volvemos. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Nuevos lubricantes Repsol. Reinventamos nuestros lubricantes, recomendados para motores gasolina y diésel, que cuentan con tecnología y aditivos de última generación. Formulaciones mejoradas que dan un paso hacia la innovación y la sostenibilidad. Lubricantes Repsol, más allá de la innovación. Encuéntralos en Diparvel, importador autorizado. Multiautos, tu mejor opción en alquiler y compra de vehículos, con más de 10 años de experiencia en el sector automotriz. Contamos con vehículos tipo sedán, camioneta, minivan, pickup y microbuses. Escríbenos por WhatsApp al 7808-7262 y 7744-2321 o escríbenos a nuestro correo electrónico o página web. Multiautos. Nuevo menú en el Zócalo. El Festival de Independencia llega hasta tu mesa con delivery gratis. Llámanos al 2246-0909. El Zócalo, la auténtica comida mexicana.
En Caja de Crédito Metropolitana somos soluciones financieras e innovadoras. Apoyamos a nuestros socios y clientes generando rentabilidad mediante un equipo de trabajo multidisciplinario. Poniendo a tu disposición la tecnología necesaria para darte las mejores soluciones financieras. Por más de 30 años te hemos apoyado, brindándote una mano amiga para hacer crecer tu negocio. Caja de Crédito Metropolitana. Por más de 30 años, la caja de crédito de los microempresarios. Deportes. Buenas noches, amigos televidentes, ¿cómo están? Sean bienvenidos al fascinante mundo de los deportes. Vamos a arrancar viendo goles. ¿Por qué razón? Porque el Bayern de Múnich le pegó una paliza al Bayer Leverkusen. 4-0, el primero de los tantos. Llegaría a los 3 minutos. Leroy Sané, el 10 teutón, para marcar de esta manera. Bien el control orientado, derechazo y desvío incluido para el 1-0. El segundo tanto a los 17 minutos. Bien el derechazo a complicidad del cancerbero. Y Jamal Musiala marcaba el segundo tanto para el München. Bien el control orientado también. Pequeño desvío. Y otro desvío del arquero para marcar el 2-0. A los 39. Mane. Aparecería Sadio Mané para marcar de esta manera el 3-0 para el equipo del Bayern de Múnich. Festejo ante las aspirinas. Zurdazo y pegadito a la candela izquierda. Y el cuarto tanto llegaría por intermedio de Thomas Müller. Aprovechando el error defensivo, marcaría el alemán. El 4-0 definitivo, resbalón incluido. Victoria para el Múnich. En España, el Almería se enfrentaba al Athletic Club. Jornada del fútbol español, el primero de los tantos. ¿Quién aparecería este señor? Williams, que siempre aparece con el Athletic para marcar el 1-0. A los 17 minutos llegaría el segundo tanto por parte de Sanset para aumentar la ventaja. Después, gran definición tras el error. Nico Williams, el hermano de Iñaki Williams, marcaría el tercer tanto. Y después, dentro del área se marcaba tiro desde los 12 pasos. Y Mikel Vesga marcaría de esta manera. Ahí está el reclamo al árbitro de zurdo y pegadito al palo. El 4-0 definitivo. El Athletic sumó de a 3. Cerramos con información del cuadro catalán. ¿Por qué razón mañana va a visitar Mallorca con un hospital completo tras la jornada FIFA que se llevó a cabo en los últimos días? Una de las bajas más importantes es la de Ronald Araujo y están entre algodones Frankie de Jong, Memphis Depay, entre otros. Así que Xavi Hernández afrontará esta jornada 7 con un verdadero hospital. ¿Y qué es lo que preocupa? Que el 16 de octubre se viene el Clásico Español ante el Real Madrid y que probablemente se defina el liderato de la Liga Española. Un verdadero hospital el del Fútbol Club Barcelona, pero también quiero invitarlos, muchachos, para que el próximo domingo no dejen de sintonizar Canal 10 porque nos vamos hasta Morazán para el partido entre Morazán y el equipo de Cuscatleco por una jornada más de la Liga Nacional. Como siempre vamos a estar pendientes de nuestra transmisión. Gracias. Gracias por la información que nos ha compartido en esto y nosotros de esta manera despedimos esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Gracias por su sintonía, no lo olvide, la cita es el próximo domingo. Nosotros le deseamos un excelente fin de semana, que descanse junto a su familia y no se pierda en breve la entrevista. Feliz noche. Buenas noches.